Salió lo de pre-order. Esto está mal, ¿no lo veis? Exactamente. Sol Separ, ok. Bueno, que se acaba el show. La verdad es que es lo último. Vamos a ver. Y qué mejor manera de acabar que con Age of Empires. Y este es el director de Forgotten Empires, que es el que se encarga de Age of Empires 2, no de Age of Empires 4, pero bueno, echan una mano Vamos a ver, Age of Empires 4. Deep Purple, le echaré un ojo, Fatum, muchas gracias. Dice que hay, bueno, que Alemania está muy bien, que hay muchos fans. Están colaborando, pero no se encarga de momento del 4. Lucky Bang. Bueno, que sí, que hablan con mucha gente, que hay muy buen ambiente, bla, 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 yada, yada. Está contenta la chica, está contenta. Bueno, vimos dos nuevas civilizaciones, otomanos y malíes, o malienses. ¿Qué pasa con los otomanos? A ver, cuenta. Bueno, que todo lo sacan de la historia. Y que están viendo qué es lo que ocurrió en Anatolia, en el Middle East. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Miradlo bien. Bueno, que controlaron gran parte del territorio de Anatolia, de Oriente Medio. Y que cómo lo convierten eso en Age of Empires, ¿no? En una civilización. Dicen que claro, que todo este gran ejército lo podrían traer a Age of Empires. Y por ejemplo tienen la academia, la escuela militar, que en primera edad, para pasar. Bueno, dice que es un edificio que tienen desde en la edad oscura, no sé. La primera edad. Qué raro, ¿no? Vamos a ver. Pensaba que era, pensaba que era un edificio con el que subías de edad. O sea, puedes que ya desde primera edad tengas un edificio que te produzca unidades gratis. Sí, y te produce todas porque cambias entre tipo de unidades, lo que está diciendo desde la primera edad. Pero va muy lento, dice. Vale. Qué linda la arquitectura. Sí, muy chulo, ¿eh? Free Army. Exactly. So it's and that's also kind of how the Ottomans play out. Like you jump into the game as the Ottomans, and it's really all about the military. And the military. Dice que es una facción muy centrada en lo militar, that's how you win as the Ottomans. Etcétera, etcétera. What's also nice about the Ottomans is like the first time I played it, like a pretty advanced version already. It's like you feel straight at home. Like you have played other Age of Empires 4 civilizations, and they're all quite different from each other. Yeah. But you get the hang of it quite quickly. Yeah. So it really resembles the rest. You feel at home and. Curioso, que bueno, que se parece. Las civilizaciones de Age of Empires 4 son muy diferentes, pero bueno, que más o menos se ha jugado las otras civilizaciones. Mira los mosqueteros. Había mosqueteros distintos, fíjate. Sí, son los de. Es verdad. No eran otomanos y no eran malis tampoco. No, yo creo que eran los genízaros, ¿eh? Los genízaros tienen un casco con plumas, este no lo tenían. Creo que son nuevos. Y van a tener los genízaros en tercera edad como eran en el Age 2. Sí, yo creo que eso. Están los genízaros de tercera y los de cuarta. Yo creo que eso eran los de tercera, ¿eh? Pondría mano en el fuego. Pero seguramente. Los bizantinos dicen por aquí ya. No creo. Ojalá. Los genízaros eran prisioneros
que los criaban desde pequeño al servicio del Imperio Otomano. Bueno, y ahora hablan del sistema este de Consejo Imperial. Dice que a medida que creces en la partida, ganas experiencia, puntos de experiencia, ganas visiers. Va a ser una especie de botín como con los Rus, ¿no? Que se llaman visier, y con esos visiers de los centros urbanos van a ser los genízaros. Sí. Hay varias tecnologías desbloqueables con los visires y uno va a ser poder producir genízaros en los centros urbanos. Qué locura. Vale, hay una unidad que es diferente a todas las demás, que será el tamborilero, ¿no? El meter. For my Turkish accent there, but it's a cavalry unit. Ah, no, pues unidades de caballería que no pelean, son los de tambor. Sí. And depending on the beats he's drumming, he kind of has an aura around him to improve nearby. Y hay varias bufeadas, tropas. Hay distintos buffos que puede dar dependiendo de cómo elegís, es como un can. I don't know. With rock music you go faster. With metal music you get a bit angry. I'm not sure. I think so. It'd be like an attack buff, wouldn't it? If you put like some Slipknot drums on or something like that. There we go. Very angry Janissaries next to you, but yes. Very good. Okay, wonderful. So we're going to jump from them now ¿Habrá campañas? ¿Tú qué crees? They have any little drummer boys? Espero que sí. Me imagino que sí. Tiene que venir con el DLC. No estoy tan seguro, Vamos a descubrir. 100%. We said this is a game about history. Let's always start there. Yes. Y estos malíes ya. When we look at the Malians, the Malian Estos son los Empire malíes. actually was a massive empire in Western Africa. The most famous Malian ever was Mansa Musa. ¿Ves el mercado ese? Produciendo comida. Parece. Tiene un buffo arriba. Oh wow, what, up until like even now or just? Up till now. Up till now. Can I just say, this is literally better than going to school. I learned so much about history playing this game. Dice que este fue el hombre más rico de la humanidad, incluso ahora. Este imperio, ¿no? Por la cantidad de oro que almacenó, puede ser. Yo después lo explico, estuve viendo la historia. Tiene elefantes, ¿eh? Tiene Pero me parece que los elefantes. malíes son los que están defendiendo. No, me parece que los malíes son los que están defendiendo. Vale, perdón. That's Mansa Musa. Anyways, it's a nice background to have because we're talking about all these golds, and the Malians are all about gold. When you Los build malíes son todos los malíes van respecto sobre del oro. oro. you have this special building called the Golden Pits, and you can build it on a gold mine. And then Golden Pit se llama lo que va arriba de la mina. From the gold mine. Automatically. Yes. You don't need villagers. Colecta oro automático. It also doesn't subtract gold from the gold mine. ¡Ojo! So technically, it's infinite gold. An infinite gold No sustrae, no se agota como el lobo, ¿eh? Es oro infinito. Es como los Wisp del Warcraft, que toman el recurso pero nunca lo agotan. Más despacio, pero es infinito. There is a catch, however. There's always a catch. Pero tiene un punto negativo, veremos cuál es. Siempre. You can build those golden pits, like the pit mines, all over the map, but you need to be able to protect them. Well, of course. And that's quite difficult. Parece que son muy vulnerables y es complicado defenderlos. Sí, dice que lo puedes construir a lo largo de todo el mapa, pero ojo, a ver cómo lo defienden, ¿no? You get the golden, the pit mine, all the way out in the map. How are you going to protect it? It's very, very hard. And this is where the strategy Esta es, And this is where, exactly. That's where you start thinking. Pueden tener minas por todo el mapa, pero el problema va a ser defenderlas. ¿Tendrán castillos? Buena pregunta. We don't have time to go through all of them, unfortunately. But every single unit for the Malians is different. Cada unidad de los malíes es diferente. I say that they have a standard archer. That's it. We'll give them an archer, yeah. Lo único que tiene estándar es el arquero, tío. That is actually Donzo is their name. It's a unique spearman. It's different because he has two spears. El lancero. I like them already.
You like them already, but tiene dos lances y se llama Tonso. It's not just like he's fighting with two spears, but he takes his first spear, throws it. Yeah. So una la lanza y con otra pelea. And then he can fight the rest of the battle. And there's no animation for him to go pick it up or anything. Unfortunately not. It will be brilliant. I'd love to see that, but or if he missed and he had to go, oh God, no, let me go get it again. Or if he misses it, like, oh, come on. That's brilliant. Okay, I like the sound of that. Do we have time to talk about buildings, though? You've got to give me something on buildings at least. I want to give one more unit and one more building because they're. Quiero hablar de una unidad y un edificio más. Musafadi. Musafadi is a Musafadi, kind of a hunter unit. Okay. And her special ability is that she is vale, esta es la de feudal. Stealth mode. Oh, interesting. All right. Tiene el sigilo. Man-at-arm units that can go into stealth mode, sneak around the map, everywhere, and then just like surprise attack. Are we talking like atacar por stealth, or when they're in forest units it's stealth, or? So yeah, Age of Empires 4 indeed has a stealth forest, but this unit, she can go into stealth anywhere on the map. Anywhere. Vale, se puede camuflar en cualquier sitio. Attacks, of course, she reveals herself. So well, yeah. Yeah, it's not like cuando ataca hasta que ataca obviamente que se revela. No. Habrá que ver si se puede cubrir con un scout o algo. But yeah, that's kind of the story behind the hunter woman. Actually, Musafadi is Malian for power woman. So we have a. Que Musafadi significa mujer poderosa. Yes. Okay. And you say that they're aligned with a building in game as well. Yes, indeed. So they're hunters. That's kind of their background. And you can also, one of the landmarks that you can build is the Hunter Fortress. And every uno de los objetivos es la fortaleza de cazadores. This fortress also goes into stealth mode. Y todo lo que hay alrededor se camufla. Interesante. The story is kind of like they were hunters. If you want to hunt and you want to. Entonces está justificado porque eran cazadores y se tenían que camuflar, etcétera, etcétera. Exactly. ¿no? Tenían que ser And that's sigilosos. kind of the story behind that. It's very interesting to play with. Yeah, no, I can imagine. I'm thinking about. This is me imagining me playing the game now. If you were to go and attack that base, you'd see this stealth fortress and you would have no idea what was waiting for you. Absolutely no idea. The limits of how many people you Parece que se ve la fortaleza, pero no ve lo que está alrededor, por eso va a ser sorpresa cuando te acerques. No sabes si vas a poder atacar o no, realmente, si vas a poder vencer. No sabes la defensa, no sabes las tropas. Interesante la mecánica. But the list is pretty long of how many civilizations there are now, right? Yes, we're now with 10 civilizations. Yep. So we had 8 civilizations that launched last year. We had the 8 más 2 civilizaciones nuevas. Parece que son 10, y son 10 nada más. Many more in Europe and Asia. And now we're expanding to Africa with the Malians and the Middle East with the Ottomans. You're probably going to say these dudes are the new ones, but I'm curious, do you have any personal favorites or any civilizations you think you've played the most? I mean, I really loved playtesting the Malians. Okay. And because there's one more that dice que disfrutó mucho probando los malíes, ¿no? I built this whole empire, right? With all my trade routes, my gold mines. Yo creo que al final va a ser más diferente, ¿no? Todos los otomanos van a ser un poquito más clásicos. Tiene pinta de que van a ser muy innovadores, totalmente. I looked at my empire at the end of the game and I was like, this looks good. This actually looks like a big Malian empire. And it felt so good that you've built something. Bueno, sí que tiene los malíes, ¿eh? Cuando termina la partida, ve la ciudad del juego y dice que realmente se ve como en el Imperio Malí en su momento. Se ven muy bien los lanceros con las lanzas y los escudos, se ven muy bonitos. Exactly. I'm totally with you on that one, but I totally agree. The way that you could just build and create very realistic, authentic villages is incredible. I do want to touch a little bit, though, on the fact that it has been 10 months since Age of Empires 4 came out. How much has the game evolved since then? Relic and older dev partners. Le pregunta qué tanto ha evolucionado el juego en los 10 meses de salida que tiene. There have been many updates, many patches in muchas many various ways. Like we've had bla. new features coming in. Like we've had color pickers for people. We had more remappable hotkeys. Pero me llama la atención que estén ya, o sea, que esté defendiendo Age of Empires 4 el jefe de Forgotten Empire, que es la que se encarga de Age of Empires 2. Es un punto bien interesante. A lo mejor ceden el juego a esta compañía en un futuro cercano y se quita Rayleigh. Capaz que lo están planificando. No sería algo raro. I mean, there's just so much world history and
anything goes in Age of Empires. Like if it happens, we can probably put it in the game in some way. Yeah. And if we're just looking at the last 12 months, like we've had the release of Age of Empires 4. Yeah. We've had No, cero. two De momento nada expansions, nuevo. 2 DLCs for Age of Empires 2 Definitive Edition and 2 DLCs for Age of Empires 3 Definitive Edition. Wow. So it's... And the fact you've got Definitive Editions as well. It's people want so much Age. Mira, se ve, te digo una cosa, se ve la media luna en los barcos. Se ven muy bien los barcos. Y el de cañones dispara por el frente, no por el lateral como son los otros barcos. Yo creo que han reciclado el skin de la galeaza francesa por ahí. If anything, the best time to join Age of Empires because there's just so much going on. So even if you're like, hey, 25 years, I've never tried it, try it now. Bueno, que lo pruebes ahora que está gratis, ¿no? Deeply devoted and beloved the game so much. And I wanted to ask what it's like to work on a franchise that is not only positive. We've seen so many games just on the show today that everyone loves and is really positive. But you're with someone that's been positive for 25 years. Yes. Bueno, que he trabajado para una franquicia de 25 I mean, años. it's amazing. Like, just looking at my own personal history, I've been working on the game for 10 years now. I started to play the game when I was 10 years old. If you told 10-year-old me that I would be sitting here today, no, desde que tenía 10 años, desde que tiene 10 años juega, está trabajando hace 10. I'd weep and I wouldn't believe it, but I'd probably ignore you and keep playing Age. So. and that's the beauty about it. Like the community is so large, so vibrant, so active. Yeah. It's just comunidad muy grande, muy vibrante, muy activa. Yeah, it's such a tree. So what we're going to do is going to talk a little bit now about looking ahead, new stuff like that, and how these civilizations are introduced. So you're dealing with ancient armies and deciding which ones to add to the game. And so I'd love to know a little bit more about what the process is on deciding which ones you're going to go for and how to keep it historically correct and authentic. Ojo, a lo mejor dicen futuras civilizaciones, a ver. Puede ser que nos den alguna pista ahora. Let's take the Malians as an example. So first thing you do is you go to the library. Dice, lo primero que haces para crear una civilización, vas a la biblioteca, vas a la sección de historia. Yeah, basically, you start reading, you start picking apart like the facts, the military battles, interesting things, tomas datos interesantes, military tactics that they employed, batallas, edificios, economía, tácticas militares, y lo transformas en un gameplay. We can do something with that. We can do something with that. Ahora Wikipedia más bien y copy paste. Siempre es una chance. You put it in the game, and at that point you kind of want to see like, hey, what do I have here? Is this still a bit authentic? Is this still a bit real? Esto es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que son los de Imperial, ¿eh? Se ven raros, se ven como ingleses, diría. Están muy lejos de africanos. Exactly. And we love what we're doing, but we need to have a pro voice in there that says like, hey, what you're doing is se ve como el siglo XVIII. Are you still representing Mali? El Imperio Malí por lo menos vivió desde el año 1100 hasta el 1500. Era medio complicado. Claro, es que el Imperio Otomano es hasta... El otomano tiene otro periodo distinto. Hasta 1918 duró. Me llama la atención que le hayan sacado estos dos juntos cuando los veo con muy poca relación. Bueno, los idiomas, bueno, la verdad es que cuidan mucho el tema de los idiomas en Age of Empires 4. Ya sabéis que con cada edad se hablan un lenguaje distinto. Qué interesante lo que está diciendo, que en la Edad Oscura hablan lo que hablaban los malí antiguamente, pero cuando pasas de edad cambian el lenguaje con lo que hablaban más avanzado en las décadas. Muy interesante, eso no lo sabía. Pues eso lo tienen todas las civis. Pero el inglés fue siempre el mismo, suponete, cosas así. No sabía que cambiaba el idioma. Sí, lo tiene, está ya implementado eso. Y la música también cambia en el juego, está muy cuidado. Que la música tengo desactivada desde que lo instalé. No me lo creo. Muy buena. Tendré que voy a ponerla. I've seen how personally committed they are. Myself included, I'm part of a group called the Court of Ages, which is a bunch of women who like to play and test, and it's just the most wholesome place ever. And I'm curious to know how the Age of Empires community have actually impacted or helped Age 4 along the way. Loads. Good to know. Yes. A ver, dice cómo pinta Age en el futuro, no entendí muy bien esto. For the longest time, the Age of Empires community has been involved with development. Like, hey, do you like this? Here's a beta, here's an alpha version. Let's play, let's develop. O cómo marcha la comunidad involucrada, dice que ha habido muchos betas, han tenido en cuenta mucho el feedback, y que piensan continuar así. Go to ageofempires.com, sign up as an insider, and y bueno, que podéis, recuerdo, podéis
apuntar como insiders para probar la beta que va a salir el mes que viene con estas dos civilizaciones. We talk there a lot on the forums, and just like we have pro console, we have other consoles, we have so many groups of players that just provide feedback, and we work with everybody to try and make and bring the best into Age of Empires. Amazing, and I feel like I need to be the voice. No tiene pinta de que vaya a haber campaña. No han dicho nada y aún. Por ahora no han dicho absolutamente nada. Capaz que se están guardando. Cheeky. So first of all, Age of Empires is of course more than Civilizations. We have more maps coming, more features. That is coming later as well with this new Civilizations. I can't say more than that, but all I can say, Age of Empires is alive. And no puedo decir mucho, pero es que bueno, que Age of Empires, la saga Age of Empires está viva. With it being alive and well, are there any events or updates coming up that we can look forward to instead? ¿Va a venir alguna actualización interesante en el futuro? Just to rephrase, the 25th of October, the Ottomans and the Malians vale, el día 25 de octubre salen otomanos y malíes for free, gratis. Age of Empires 4. So if you have bought Age of Empires 4 in the past on any platform, you will get the new 2 civilizations for free. And does that include Game Pass as well? Yes, that includes Game Pass. Oh my goodness, I love this conversation. Y también en el Game Pass. New civilizations. Yes! Speaking about things that are for free, right now, at this very moment, you can play que esta semana puedes jugarlo gratis on Steam. Wow, okay. So if you were ever on the fence, like, hey, will I like that game? Go try it out. Go to Steam. Why not? Go to Age of Empires 4. You can try it out. Everything is unlocked, so you can play the whole game till the 29th of October. August. 29th of August. Sorry. Eso, que le pregunte si hay Bizantín. No tiene pinta. There you go. No parece. So you can try it for free, and if you like to buy it and later, it's now on sale as well. 50% off on both the Microsoft Store and Steam. So you can pick it up as well. Que bueno, que estará a mitad de descuento si quieres comprarlo para tenerlo para siempre. I'm curious though, as I've been walking around Gamescom, I've been seeing loads of people repping Age of Empires swag. Yes. Is there anything that you want to maybe showcase what's available online or maybe for folks while they're here? Well, we have one more announcement, and then it's probably going to be the least. Dice que tienen 4 más anuncios. Ojo, se va a quitar la camiseta. Se quita la A camiseta. ver qué hay abajo. And we're going to show. Oh yes. We are going to be celebrating 25 years Esperaba otra cosa. of Age of Empires later this year. So the 25th of October. It's been 25 years since the original 25 release. and 25. We're going to be celebrating with all the games in the franchise. Everybody's invited. Vale, va a celebrarlo con un evento de todos los it's going to be juegos. An online global event. There will be more Eventos announcements. globales. So I would say as a developer, but online? also as a fan, like you want to tune in. You don't want to miss Absolutely. And you got your Twitter, at Age of Empires to find out more information. Website, so on and so forth. Exactly. Just look Age of Empires on any social media. You'll be definitely kept up to date. Amazing. I'm also curious. I shared a picture on my Twitter last night. I mentioned I was at Gamescom. There's some Red Bulls around. Are you up to something with Red Bull at the moment? Bueno, ya lo van a anunciar lo de Red Bull. Red Bull Wololo. Red Bull Wololo Legacy is coming up. It's a big tournament where we're covering Age of Empires 1, 2, and 4. And we also will. Bueno, esto ya lo sabemos todo de. Pero dijo de 2 y de 4. No mencionó el 1. Creo que sí ha hecho 1, 2, 4. That's pretty cool. I do have to ask though, are we playing the game or is it just people going whoa and seeing who does it best? We are playing the game, but I definitely want that to be a tiebreaker or something. We need to have it in there as well, just to add some spice, you know? Yeah. I'd like to see that. I'd like to see that. So the best players in the world all gathering together in a German castle. Todos los mejores jugadores del mundo en Alemania, una semana. Childhood dream again. It sounds like it's true, honestly. And I have got to add, Suena como un sueño. It's catching the light so well right now. I do need my own version. Is there a way for folks to get their hand on that shirt? Yes, this shirt is available on the Xbox Gear Shop as well. Bueno, que podéis comprar la camiseta. Age of Empires t-shirts and merchandising. So en la tienda de Xbox. Amazing. I know what I'm doing next. Right, well, Bert, it's been phenomenal to have Justo you. quería para mi cumpleaños. Talking to you, and of course, everyone else who's tuned in today. That is the end of the show. So y se acaba el show. You might have missed from today's live show, or for those who just want to relive today, I know I certainly do, you can go back and watch the full show on Twitch or YouTube and keep the conversation going using the hashtag Xbox Gamescom on y nada, social. Jaise, esto es todo. Eso es todo. Joderme. Soltaron la artillería pesada el primer día. Y no anunciaron nada, mostraron un poco, contaron un poco, pero
nada interesante, por así decirlo. A ver, las imágenes. Hay que analizar las nuevas imágenes, yo creo. Voy a ponerme en plan modo detective Conan. Pero bueno. Creo que sí, porque la verdad que... Decepción, no lo calificaría de decepción, pero es verdad que no había nada nuevo, ¿no? Nuevas imágenes, lo único. Un par de videos mostraron, yo creo que en varias partes mostraron los guerreros nuevos. Acá estoy viendo de nuevo a los de las plumas y puede ser que sean los de Imperial, como decís. Llama la atención que no tienen nada dorado, como debería ser. Claro. Bueno, mejor al revés, bueno, mejor esos son los de castillos y luego... Puede ser. Igual no seas tan negativo, o sea, son dos civilizaciones gratuitas en octubre, que no está demasiado lejos, yo lo veo bastante bien. Además, sobre todo muy importante, el apoyo que le están dando, gratis el juego una semana, que eso no suele ser habitual ni mucho menos, la mitad de precio, yo creo que lo han hecho muy bien. Son dos civ que se ven muy interesantes, se ven muy únicas entre sí, le están dando vida, es lo que pedíamos hace rato, este tipo de contenido. Se preocupan por el juego y las civilizaciones, a ver, no fueron las que se esperaban, pero son dos civilizaciones que se ven muy interesantes. Yo de los Malí sinceramente no tenía ni idea que existían hasta que salieron y me puse a averiguar de su historia, sinceramente. ¿Qué era eso que ibas a contar de que eran los más ricos del mundo? Los Malí básicamente arrancaron en el año 1100, eran un par de tribus que estaban juntas, un vecino los invadió, los conquistó, ahí salió el primer rey de los Malí, hizo una revolución, los expulsó, conquistó a... Ghana, si no me equivoco, es el país, y se consolidó el estado de Mali por primera vez con este tipo como rey. El primer descendiente ya era muy rica la tierra porque ellos exportaban el 50% del oro del viejo mundo, salía de África. Eran estúpidamente ricos, aparte que exportaban sal. El segundo, que fue el hijo o el nieto de este rey, era musulmán muy creyente y según las costumbres dicen que tienen que hacer la procesión a la mezquita de no sé qué, creo que una vez en la vida por lo menos, sí. Eso. Y el tipo hizo su viaje, pero ¿cómo lo hizo? Creo que decía que había comprado 80.000 hombres y 12.000 mujeres para que lo acompañen en su viaje y cada uno creo que llevaba como 10 kilos de oro, una cosa así para el viaje y literalmente por el camino iban regalando oro a todos los que se cruzaban. Estaban hablando del patrimonio de este tipo, lo comparaban con el de Jeff Benson, más o menos. Jeff, no me acuerdo bien el apellido. El patrimonio de él es de 125 mil millones de dólares en este momento. El patrimonio del príncipe en ese momento, transformado a dinero actual, sería de 400 mil millones de dólares en este momento actual. Locura. Fue el hombre más rico que existió y parece que lo va a seguir siendo por bastante tiempo más. Es bastante interesante la historia de ellos. Qué locura. Estoy viendo aquí, es un edificio que parece una mezquita, pero tiene aquí como dentro un patio y no sé, esto me recuerda al cementerio, tío. A los nichos que hay en el cementerio. Sí, la verdad que tiene pinta, pero tiene vallas alrededor y se la está comiendo. Sí, bastante curioso este edificio, no sé lo que será, pero bueno, la verdad es que la arquitectura suelen tomar edificios reales, los edificios distintivos son edificios reales, entonces existirá ese edificio, no sé lo que es, pero existirá, las casas echando humo, las casas otomanas, bastante chulas. ¿Esto es una casa otomana, tío? Parece una casa alemana. Sí, esas son las otomanas, sí. Pues parece de Alemania, por ahí, esto es edad imperial. Sí, totalmente. Y capaz que están bastante influenciados por la cultura de otros países, obviamente. La torre con las pilleras en el fondo también se ve muy guapa. A ver, ¿qué más nos enseñan? Bueno, si mueve el barquito con la media luna, el cañón adelante en el barco, que vos fijate que los barcos de Imperial normalmente cuando tienen los cañones tenés que estar girando para que vayan recargando. Es este tipo de barco, imagino que no va a tener esa jugabilidad. Yo creo que va a ser como la galeaza francesa. Tiene toda pinta. Ese era el video igual de los turcos, mostraron bastantes imágenes de los malí igual. El tambor, las bombardas. Joder, macho, qué pesado. Es que claro, están aquí intercalando. Sí. Mira esto es bastante curioso, ¿eh? Fijaos, es un bazar y parece... Esto es el trigo, la señal de la comida. Está como produciendo o potenciando la producción de comida. Vemos aquí el tema del ganado. Esto va a ser los molinos, son como una especie de silos. Está chulo, ¿eh? Si te das cuenta que sale por aquí el maíz.
Bueno, el maíz, el trigo, Tiene lo pinta, que pero sea. fíjate que tienen granjas y tienen las vacas. Y tienen esos, sí, imagino que esos son los graneros. Van a tener una mecánica muy interesante con la comida, definitivamente. Va a ser... Y las vacas se ven muy bien. Me va a dar lástima comérmelas. Bueno, después de las ovejitas, los monas que eran y lo sin piedad que nos las tomamos mucho. Pero mira, tienen hasta collarcito las vacas. El bazar es... A ver, esto la mayoría son, bueno, se sabe, ¿no? El establo. Tenemos el Golden Pit, arco. está la herrería allá atrás. Las torres se ven hechas de adoquines, o sea, piedras de barro cocidas. Estas son las torres que se incorporan a la muralla, ¿no? Diría yo. Sí, y van a tener murallas de piedra. Pues no son de piedra, justamente. Vos fíjate color, no son las murallas típicas de piedra. Capaz que le dan la misma resistencia, pero perfectamente las pueden poner como especiales por el color. No son de piedra, son de barro esas piedras, que era un material que usaban mucho en construcción en África. De adobe creo que era así. Exacto, bueno. Adobe, perdón. Sí, sí. Sí, bueno, el adobe creo que es un barro, un tipo de barro. ¿Sabes? Es barro, literalmente, es barro con paja cocido. No llega a ser ladrillo, pero se cuece igual. Y... Yo estudié mucho en la universidad, por eso te digo. ¿Qué más tenemos? Mira, aquí los están... guerreros. ¿Estos eran los donso? ¿Los que tenían, o no? No, los donso creo que son... Bueno, sí, los doble lanza son los donso. Pero estos no son los que entran en sigilo. Los que entran en sigilo eran hombres de armas. No. Que yo en uno de los videos los alcancé a ver que son grises. Que caen por la parte de atrás. Son los lanceros que tiran una lanza y luego pelean cuerpo a cuerpo. Si no me exactamente. Me parece que tiran la lanza automático. Pues no tiran lanza ahí. Y estos sí que son las mujeres estas en feudal que te persiguen con un palo. Esos son los que se hacen invisibles, que dijo que eran como los hombres de armas. Esto es como... Fíjate las armaduras, qué interesante, que son doradas. O sea, representan el oro, justamente. Deben haber sido armaduras de oro en su momento. Y aquí atacan por la espalda. Quería ver yo cuánto tardan en bajarse a un arquero, pero creo que es demasiado corto el clip. Digo, porque sabiendo más o menos... Ahí a uno le están pegando ya. Si murió, fue rápido. 2... No, es que no se ve. No se ve, pero más o menos sabiendo de cuántos ataques mataba se podía calcular, ¿no? Pero bueno, son unidades frágiles, Mi pregunta es, ¿los scouts las detectarán en modo infiltración? ¿Las torres las detectarán? Yo me imagino que sí. Tiene que haber una forma de detectarlo. Capaz que las torres sí, pero los scouts no, porque los scouts están muy rotos en este momento. Justamente creo que se ha hablado mucho, así que dudo que los scouts los dejen inútiles, solamente un scout. Así que va a haber que ver eso, cómo lo manejan con los scouts, pero la técnica de sigilo se ve muy interesante. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí. No ha habido grandes novedades. La artillería pesada ya fue lanzada el primer día. Y nada, muy buena pinta. El mes que viene podremos probarlo en la beta, creo yo. No hubieron bizantinos, como todos decían, pero va a estar interesante. Esperemos, por favor, que nos den esas betas. Muero de ganas de probarlo. Más los turcos que los mali igual. Por lo menos por estilo de jugabilidad nunca fui tanto de raidear, de ir y venir. Me gusta un poco más una fuerza grande que avanza. Pero ambas se ve que van a ser muy interesantes. Sí, yo creo que Otomanos tiene pinta de que va a ser fuerte en castillos o en Imperial, creo yo. Y lo contrario con los malíes, creo que va a ser fuerte pues raideando al principio. Ya sabéis, no es lo mismo matar 5 aldeanos en feudal, que le haces un Cristo, que matar 5 aldeanos en Imperial, que tardan 2 segundos en reponerlo. Y a veces es que le haces un favor al enemigo matándole aldeanos. Cuando Pixel tiene 170 aldeanos, a ver el favor que le hacen. Pues pero nada, va a estar interesante. Pues yo voy a dejar esto, Jaise, pues me voy a echar una partida de Ranked. Vaya sí. Y nada. Ahí me voy a quedar, yo me voy a hacer mis cosas, pero también me voy a cortar. Así que bueno, Pixel, como siempre, un gusto estar por aquí. Y bueno, seguiremos hablando. Perfecto, muchísimas gracias, Mr. Jaise, un saludo. Hasta luego, señor. Hasta luego.